Hay quienes son llamados como Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, cada uno, Malaquías, todos los profetas del Antiguo Testamento, reyes como David, Saúl, todos son llamados, todos escogidos por Dios como los reyes de la tierra. Hay otros que son como Eliseo, todos así. A la voluntad de Dios existen los hombres en la tierra, píos e impíos, justos e injustos. Y pues así, también en el Evangelio el Señor tiene sus escogidos, unos para una obra, otros para otra. Está Juan el Bautista y están los apóstoles, los discípulos, nosotros ahora, pero sobre todo, primero nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama y nos envía. Meditaba sobre la palabra, meditaba. Y mientras meditaba, recordaba en alabanza, en meditación, en oración y en alabanza, recordaba en el Espíritu me enseñaba el desierto. Vemos Juan el Bautista, que no recibió gloria de los hombres. Juan el Bautista, cómo vivió en el desierto, cómo se preparó. Juan el Bautista no recibió gloria de hombres, sino que él hizo en el Señor lo que tenía así destinado por Dios, como aquello de la voz que clama en el desierto. 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 Entendamos esto que dice: la voz que clama en el desierto. Tanto él como en Isaías, donde dice: allanad los montes, enderezad lo torcido, todo eso. Lo alto se humille, todo eso. Y todo quede enderezado. Y dice así que la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, el profeta, que no hubo otro como Juan, dijo el Señor, otro profeta más grande que Juan, el Bautista. Y porque él no recibió ninguna gloria, ninguna gloria. Juan el Bautista fue la voz que clama en el desierto, y que todo lo que hizo Juan el Bautista fue bautizar en las aguas al Señor Jesucristo. Luego solo advirtió, predicó, diciendo a Herodes y a Herodías que no le era lícito a Herodes tener a la mujer de su hermano. Juan el Bautista escuchamos lo que él predicaba, lo que él hablaba. Él daba órdenes. Y así fue encarcelado. Y él menguó para que el Señor creciera. Él no se sintió ni digno de desatar
las correas de sus sandalias. Juan el Bautista. Luego tenemos a aquella samaritana que fue por el agua. Esa samaritana sola, porque se entiende que ellas iban a la hora que no había judíos. Iba por el agua y se encuentra con un judío. Y ese judío transforma su vida y le da de beber de esa agua. Y ese mismo judío le pidió de beber a ella. Esa mujer, en ese pozo, en la soledad, esa samaritana, no iba acompañada de nadie más. Luego tenemos a Magdalena muy acompañada para apedrearla, acusarla. Se supone que es Magdalena, pero se dice que la mujer adúltera, aquella mujer adúltera que fue encontrada en el hecho del adulterio. Entonces iba acompañada, pero para ser apedreada. Y hay una palabra que dice: yo la llevaré al desierto. Esa palabra que está hermosa, esa palabra. Muchas veces, para darnos cuenta del amor que le tenemos al Señor, nos hace falta entender, como dijo el Señor, que cosas más grandes haríamos, más grandes que estas, dijo a los discípulos. Tú puedes ser un Juan el Bautista, a la vez una samaritana, y a la vez puedes ser una mujer pecadora a quien el Señor perdonó y no condenó, pero que en la soledad y a veces en el acompañamiento, estar con mucha gente no quiere decir que te amen. A veces vas a estar donde hay mucha gente y esa gente con un error o con un pecado va a querer matarte. Pero en aquella soledad, ahí está el Señor. Está el Señor con alguien que ante el Señor es grande. Muchos para recibir gloria de los hombres o de Dios, de parte de Dios, o muchos para recibir gran honra, como recibía David del pueblo. Y otros van a querer buscar honra como Saúl, honra del pueblo, más que de Dios. Otros que es necesario que reciban honra de los hombres, de los hermanos y de Dios. Otros que no, como Juan el Bautista. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios es soberano, porque Él hace así las cosas. Así que, amado hermano, al leer las Escrituras, al meditar sobre esto, nos fortalece, nos fortalece. Si leemos las Escrituras, leemos tantas cosas. Y a veces encerrarnos en una sola cosa. ¿Por qué no mejor estar en ese lugar donde el Señor dijo que cosas mayores que esas haríamos? A veces puedes estar en el desierto, a veces en el pozo, a veces donde te apedreen. Y a unos la mano del Señor los va a quitar, los va a levantar de las pedradas. Él le va a dar agua de la fuente de vida eterna.
no solo del pozo. Cuando tú buscas el pozo, Él te va a dar de la fuente de vida eterna. Y tenemos ahí aún Ezequiel, aún Daniel. Daniel echado a los leones. Tenemos a un Sadrach, Mesach y Abednego. Luego en el Nuevo Testamento tenemos un Juan el Bautista y tenemos un Esteban. Este Esteban fue apedreado. No hubo quien lo salvara de las pedradas. No hubo quien lo salvara del crujir de dientes. Lleno de poder, de sabiduría, de gracia. Pero esas piedras y esa muerte lo llevaron a la vida eterna. Él vio la gloria de Dios. Él vio al Señor en su trono, a la diestra de Dios. Santo, maravilloso Jesús. Pero Esteban perdonó a los que lo apedrearon. No se quejó. No les imputes este pecado, le dijo al Señor. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como sucedió cuando crucificaron al Señor Jesús. Y al Señor Jesús unos lo amaron, otros lo aborrecieron. A Esteban, muy joven, lo apedrearon. Y así es como. Y vemos, y allá nos encontramos un Cornelio prosperado, que daba muchas limosnas al pueblo. Y así nos encontramos. Por eso es necesario saber en todos los tiempos. Estar en todos los tiempos y en todos los momentos. Estar preparado para todos los tiempos y todos los momentos. A veces el alma del cristiano anhela el desierto. A veces es necesario. Y a veces anhelamos la fuente o el pozo. A veces está recibiendo de esa fuente de la vida eterna. A veces el Señor nos lleva al desierto, pero por dentro de nosotros hay un oasis, por dentro de nosotros, porque ya recibimos de la fuente de vida eterna. Hay un oasis dentro de nosotros. Y tú puedes ir al desierto, pero ese oasis que está dentro de ti ya te hace vivir en el desierto. Una vez yo pasando por una enfermedad muy grave, el Señor, yo oí en el Espíritu que me dice, tienes un oasis en ti. Y el Señor me revela una canción muy hermosa que dice, úsame Señor como agua en el desierto, su refugio en un desierto, como puente sobre agua, como agua en el desierto, algo así dice esa canción. El refugio de esa agua en un desierto. Cuando escuché que el Espíritu me dijo, tienes un oasis en ti, es que estás en el desierto, pero por dentro de ti todavía está esa fuente de vida eterna. Clama, clama. Y cuando tú oras y clamas, ese oasis se vuelven ríos. Y se vuelve como una fuente que tú puedes saciar a otros con la palabra, con a la gente ministrándole en el Espíritu Santo. Pero muchas veces habemos cristianos que no nos gusta el público, no nos gusta que nos aplaudan, no nos gusta, no podemos soportar eso, porque somos personas que nos gusta el desierto. Pero nos gusta estar con el Señor allá, que Él nos instruya, nos gusta, nos da gozo y nos da felicidad eso.
Y la mayoría que tienen eso dentro de ellos son los profetas. El profeta es muy particular de que el profeta ame el desierto. Si nosotros vemos, dice que Agabo bajaba a profetizar, bajaba a Jerusalén, pero no vivía en la ciudad en Jerusalén. Entonces ocurre que muchas veces unos deseamos, anhelamos, porque sabemos que ahí va a ir el Señor y nos va a hablar. Mismo Jesús fue al desierto en ayuno, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando nosotros estamos aquí en la tierra, a veces no solo pasamos un desierto, pasamos varios, pero unos porque nos alegra. Es un desierto que yo le llamo y yo entiendo. Esos momentos que debes de buscar para estar tú a solas. No ver el agua, no ver esto, no ver lo otro. Tengo sed, tengo hambre, ay, quiero estar con alguien. No, es que tú te quedes solo. A veces no tienes ni pan ni agua. Los ayunos son continuos, los ayunos a veces son ayuno de dejar de estar con tanta gente. Una vez que a veces va uno, predica, ministra y regresa a su casa y te sientes tan vacío que tienes que entrar a solas, solo. Y no eres feliz hasta que te pasas mucho tiempo. No te importa si tomas agua, si comes, no importa. Necesitas estar a solas con el Señor. Y cantas, alabas, adoras. Es allí donde eres saciado. Eres saciado. Y eres con esa fuente que viene directamente del Señor. Ahí es donde empiezas a ver esas visiones que te hacen sentir mucha fuerza. Regularmente, muchas personas buscan mucho a los profetas que les profeticen. Pero muchas veces el Señor nos quiere hablar directamente. Y cuando el Señor nos habla directamente, porque cuando nos profetizan es una cosa, pero cuando el Señor nos habla a nosotros directamente, cuando nosotros deseamos ir a donde no hay agua, donde no hay nada, donde no hay nadie, ahí, en esa soledad, ahí el Señor nos habla y esa parte es la que nos hace como invencibles, es esa parte. Necesitamos ese desierto, ese lugar donde más somos preparados con más poder para resistir después todo lo que venga. En ese desierto, por eso Jesús tuvo que ir al desierto. Tuvo que ir, porque él iba a ser crucificado. Así cuando tú llegas a ser apedreado o vas a ser crucificado, Pablo primero sufrió azotes, dice que caminó por el desierto por días para llevar el evangelio, todo lo que pasó Pablo. Mas, sin embargo, hizo muchas sanidades, muchas liberaciones, muchos milagros. Y Pablo, él predicaba el evangelio a la incircuncisión. ¿Y qué sucede con Pablo? La forma que Pablo murió, creo que fue crucificado. Entonces, amados, entendemos que esa preparación la necesitamos. Estaba viendo un video de cómo están matando a los cristianos en otros países. Y nosotros, esa persecución viene. Si nosotros estamos, como se dice, siempre engentados, siempre queremos ese palacio, ese reino de palacio, ese lugar que, ay, que esto, que Dios me prospera, me dame. Si siempre estamos así, a la primera ofensa que nos haga incluso un hermano, y a la primera amonestación, a la primera reprensión,
Ahora, porque la Escritura dice que amonestemos, corrijamos, exhortemos, reprendamos en todo tiempo con doctrina y paciencia. Tú le hablas a alguien con paciencia y con doctrina de corrección y la persona cree que la estás atacando. Se despedaza sola. Los hermanos a veces somos así y somos muy dados a que cuando se nos da una corrección, a ir en contra, a discutir, a pelear, tantas cosas que hacen. Simplemente la persona que reacciona así necesita su desierto verdadero. No ha pasado por el desierto. Necesita el verdadero desierto. Ha pasado por dificultades, pero no ha pasado por un desierto. Y si ha pasado por algún desierto, ha sido un lapso tan pequeño que no alcanzó a fortalecerse. Bueno, cuando eso lo necesitamos para estar fortalecidos, hermano, les recomiendo que continuamente busquen esa soledad, solo, sin nadie. Si es posible, días en soledad. Si es posible, meses en soledad. A mí el Señor me llama así. Me llama así. Usted de pronto me está viendo aquí, de pronto ya no me puede ver en 40 días. 3 meses, 3 años. ¿Y dónde está la hermana? No sé. Pero si el Espíritu nos lleva a algún lugar para fortalecernos, para hacernos más fuertes, para muchas cosas. ¿Por qué, teniendo un don tan preciado y tan hermoso, por qué buscamos tanto ser vistos y aplaudidos tanto, siendo que tenemos la gracia de Dios, siendo que ya somos del agrado de Dios? ¿Qué tenemos que estar discutiendo entre hermanos por una corrección, por una amonestación, por una reprensión que nos va a hacer crecer más como hijos e hijas de Dios? Que el Señor nos va a dar más dones. Yo he visto que todas las personas que toman corrección, que toman amonestación, las he visto crecer más. Aunque se molestan en principio. Se pueden enojar, patalear, llorar, berrear, todo. Y decirte, no te oigo, pero te están oyendo. No te veo, pero te están viendo. Permanezco mudo y sordo, pero te están oyendo. Y están hablando. De acuerdo, aunque te digan que no oyen. Es por eso donde el Señor a uno nos dice, grita voz en cuello y di. Da la orden. El Espíritu me habló ayer, en la madrugada. Se trata de dar la orden de que las cosas se hagan. No importa la reacción del pueblo. No importa la reacción del rey, del profeta, del sacerdote. No importa la reacción. Si viene de parte de Dios, le va a edificar y va a crecer. Aunque se enoje, aunque llore, aunque berree, aunque te diga que no escuchó, sí escucha. Lo importante es la obediencia al Señor. Somos siervos y tenemos que ir aunque nos crucifique. Aunque por amarlos más a ellos seamos más odiados nosotros. Así es la vida de los profetas. Santo, maravilloso Jesús. Y cuando tú ya ves el fruto en la persona que el Señor te envió a corregir y amonestar, dices, gracias Señor. Si era de tu parte, ahora lo veo más grande. Creció más. Aleluya. Hubo una mujer, 2 mujeres, que dice una, soy cristiana, me dice. Tía, soy cristiana. Wow, mi hija eres cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Empezamos a platicar.
predícale a mi mamá, por favor, no quiere creer. Sí, mi amor, yo le voy a predicar a tu mamá, me da gusto que estés en Cristo, qué alegría, que una familiar mía sea cristiana. Luego empezamos a platicar y me dice, no estoy casada. ¿Estás casada? No, mi esposo para allá, mi esposo para acá. Oye, mi amor, ¿cuándo te casaste? Allá hablando salió el tema ahí. No estoy casada, me dice, no estoy casada. No estoy casada. Vivo con mi esposo. ¿Cómo que vives? No es tu esposo, entonces tienes que casarte. Y bueno, total que no me hacía caso. Mi esposo es cristiano, mi suegro es pastor. Mija, pero ¿cómo que tu suegro es pastor, tu esposo es cristiano y tú eres cristiana y no está casada? ¿Cómo es eso? Cásese. Entonces, hable con el pastor. No debe vivir así porque está en fornicación. Si usted muere aquí, se pierde. Se va al infierno, no al cielo. Porque usted no está casada y diciendo que es cristiana y está en fornicación. Arrepiéntase y cásese. No, pero tú no eres Dios, tú no eres quien para juzgarme, tú. ¡Pum! Que me separo total de ella. Ya te dije, ya te hablé. Ya no le dije nada. La bloqueé todo porque la tenía en Facebook. Porque me empezó a insultar y dije, no, nada más va a pelear. Y ya le dije claro cómo son las cosas. Y luego después su mamá, también igual con otros problemas. Le prediqué, le hablé, igual con los mismos problemas, también la bloqueé. Pasan muy poquito tiempo, días, y el esposo de ella me envía una solicitud y me muestra en Facebook su acta de matrimonio, se casó. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Luego después, la mamá me busca, me manda otra solicitud de amistad. Mira, prima, ya soy cristiana y hablo lenguas y canto. Me mandó un video cantando en la iglesia hablando lenguas. Hermanos, muchos de ustedes son predicadores y evangelistas y no hablan lenguas. Si usted obedece una corrección del Señor, el Señor puede ser que le dé don de lenguas. Hay por ahí alguien que se han molestado mucho porque el Señor me envió a corregir, pero también a dar palabra hermosa. Y he escuchado que hay cosas que faltan, pero si escuchan la voz del Señor, va a crecer. Hay muchos hermanos por ahí a los que les he hablado de parte de Dios y los que han escuchado les ha ido bien. Porque para eso somos los Juanes Bautista, los Danieles, los Sadrach, Mesach y Abednego, para soportar cuando los reyes y sacerdotes, cuando todos, como Jesús, fueron los sacerdotes, los concilios, los principales, los príncipes, los que mandaron crucificar al Señor. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos a hablar de acuerdo al Señor para que ellos crezcan y a veces para que uno mengue. Sí, no es para que tú, no me hicieron caso, no me oyeron, me voy a amargar. No, hermano. Bueno, hace ratito que estaba aquí, eso fue lo que el Espíritu me hacía entender del desierto. Cristo viene. Oremos para que el Señor nos lleve a veces a ese desierto que necesitamos conocer para poder ser resistentes y ser firmes y saber en la orden que Dios nos da a nosotros saber dar esa misma orden. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Busquemos siempre, el Señor escudriña los corazones y riñones. Él sabe quién está hablando de parte de Dios y quién no. Él es poderoso y glorioso. Cristo viene, este es el último tiempo. Todas si soy quien, ton miracia. Demos gracias al Señor. Donde decía quien yo será,
yo mira tiro sin así. Pídele al Señor que te lleve a ese desierto. Donde irás y yo comirás, que te limpie con hisopo, con su sangre, en su sangre. Te voy a caso y no condirás y moya que nada ian. Pues iré todo se hagan y su más se irá. Dorigado con si no miras y que tú deseas estar. Si tienes que subir al monte, sube al monte. Si tienes que ir al desierto, ve al desierto. Si tienes que bajar a las aguas, baja a las aguas. Tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Si tienes a veces que someterte a otras personas que son más pequeñas que tú, como Jesús de a Juan el Bautista para ser bautizado. Luego viene esa gloria de Dios cuando esa paloma posa sobre el Señor. Y Juan ve la visión que mismo el Padre le había dicho que vería, que el mismo Señor le diría que vería. Santo, maravilloso Jesús. La gloria de Dios muchas veces no está solo en que los demás te reconozcan lo que haces. También la gloria de Dios está cuando no te reconocen nada de lo que haces. Aleluya. Canta, pídele al Señor en tu secreto que te muestre ese desierto. Toda canción si me decía, toda era gato será se, donde que nace con maichan, donde será. Es hermoso tener hambre y sed de justicia. Es hermoso tener sed, ansias, anhelo de ser saciado. Si no vas al desierto, esa agua no te va a saber igual. Necesitas ese desierto. Yo sé que no soy, entonces no cocina canda hoy ya salta. Como el pueblo pasó por el desierto. Así como el Señor pasó a su pueblo Israel esos 40 años por el desierto. Y fueron pocos los que pasaron a la tierra prometida, porque pocos pasaron ese desierto. Pocos. Los demás se desesperaron, hicieron su becerro de oro. Así muchos se desesperan, quieren ser antes, quieren sentir deleite, quieren sentir ese gozo. Pero a veces esos 40 años son necesarios. A veces uno necesita 40 años, no solo 40 días de ayuno y en el desierto, no. Solo el Señor es soberano. Él sabe cómo escoge a su pueblo. 3 días en el desierto siguieron a Jesús. Y esos 3 días bastaron para que el Señor los saciara. Multiplicara los 5 peces y los 2 panes. Así son los tiempos. Como aquellos que estaban de ociosos en una plaza. Pero el Señor les dio el mismo salario. No discutas con los hermanos por esas diferencias. Es el Señor el que escoge. Toiga sino de sabaedas en asaya, tozo ega se mena con ichasa, do vera gana yo sana. El Señor es tu socorro. El Señor es tu auxilio. El Señor es tu salvación. El Señor te está llamando a liberar tu mente, tu corazón. Renuévate en el espíritu de tu mente, como dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya sé cómo estás y ya sé que así como llega la sed, así la saciedad. Yo soy aquí. Como busca al Señor en el desierto, pero también en el monte, también en los ríos de agua viva, también en la fuente. Así es el Señor. Santo, maravilloso Jesús.
Diusan, Hodichasando, Shes, Doidagando, Shisaegone Saitei. Donde casa ni santo irá gay como será sono. Donde casa yo el Señor, el Espíritu nos anhela celosamente. Y así nosotros debemos anhelarlo a Él, Santo. Yes, Soki más. Dios, que seas lleno de gracia y del Espíritu Santo. Tu sequedad terminará el día que sepas permanecer en calma, esperando que venga el Señor. Y Él te sacia. Dios. Toque Señor, Señor. Falta poco tiempo ya, Cristo viene ya. Oremos por todos nuestros hermanos misioneros en todas partes del mundo que están siendo perseguidos. Oremos por nuestros hermanos en persecución, aquellos hermanos que no vieron gloria de hombre, sino muerte por causa del nombre del Señor y por el Evangelio. Cristo viene. Este es el último tiempo. El que cree que Cristo lo puede salvar, venga a Él. Descansa en tu Señor. El Señor te está esperando en el monte y en el desierto. Clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cristo viene ya. Preparémonos para ir a su presencia. Paz de Cristo sea con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Comparte. Esta palabra me parece hermosa. Si a ti te parece hermosa y si te edificó, el Señor escudriña corazones y riñones. Si en realidad te ha edificado, te ha hablado esta palabra algo, comparte con otras personas que tienen hambre y sed de justicia y conocer la voluntad de Dios en ti para este último tiempo. Cristo viene. Shalom.